En este video hablaremos de circuitos. Un circuito es un dispositivo cuyo fin es llevar la energía eléctrica desde una fuente hasta un receptor. Generalmente el flujo de la energía eléctrica se controla por un interruptor, que en este caso vamos a simbolizar con la letra A mayúscula. Este interruptor tiene la función de permitir o no el paso de la corriente hacia el receptor. De esta manera, si el interruptor está abierto, en este caso se simbolizaría de esta manera y se diría que A es igual a 0, no pasaría corriente al receptor. En este caso una lámpara, y esa lámpara no encendería. En el caso de que se tenga que el interruptor está cerrado o que A es igual a 1, sí pasaría corriente al receptor y la lámpara se iluminaría. Bien, la notación para los interruptores que utilizaremos en este curso es la siguiente, que es la notación de un interruptor indiferente, donde podría estar cerrado o abierto. La notación de los circuitos que utilizaremos en este curso será esta. Tendremos un circuito con una entrada, una salida y varios interruptores dispuestos de distinta manera y que podrían tomar distintos valores, sus distintos valores posibles, abierto o cerrado. Y según la entrada y los valores de todos estos interruptores, nos interesa analizar la salida del circuito. Bien, una forma de disponer los interruptores es en serie, donde se coloca un interruptor a continuación del otro. En este caso tenemos el interruptor B colocado a continuación del interruptor A. La notación algebraica de esta colocación sería A por B, o en este caso AB. La tabla de verdad para este circuito es la que tenemos acá, donde se puede observar que solo se tiene corriente en el circuito AB, o sea, en la salida del circuito AB. Recordemos que la salida es lo que nos interesa, que la salida sería esto que está acá, esta columna. Entonces solo tenemos una salida de corriente en el circuito AB cuando tenemos tanto el interruptor A como el interruptor B cerrados. En los otros casos no se tendrá salida de corriente para el circuito AB. Otra forma de hacer la combinación de dos interruptores es colocándolos en paralelo. En este caso hemos colocado el interruptor A y B en paralelo. Y se tiene que la notación algebraica de esta combinación sería A más B. La tabla de verdad de este circuito sería como sigue, donde se puede observar que solo se obtendrá un 0 en la salida, el 0 en este caso, en este lado, cuando se tengan que tanto el circuito A como el circuito B están abiertos. En otro caso, en todos los demás casos, se obtendrá una salida de corriente igual a 1.
Otra operación es el complemento de un circuito. Recordemos que esto, tanto la colocación en serie como la colocación en paralelo y el complemento tienen su similitud a las funciones lógicas que hemos visto antes y a las operaciones que se pueden realizar en el álgebra de Boole. Y aquí el complemento no es diferente a lo que hemos visto anteriormente. El complemento de un circuito que está cerrado es un circuito abierto y viceversa. El complemento de un circuito abierto es un circuito cerrado. Bien, ahora veamos cómo se hace la combinación de circuitos. Los circuitos podemos combinarlos en diferentes formas, combinando los interruptores. Por ejemplo, en este caso tenemos la combinación de el interruptor B y C que están en paralelo con el interruptor A. Y eso lo simbolizaríamos, lo anotaríamos. La anotación sería A por B más C. Recordemos que B más C es este circuito que está en paralelo. Y este circuito, todo B más C, está en serie con A. Por lo tanto, A multiplicaría a B más C. Para este otro circuito que tenemos acá, tenemos A en paralelo con B y C complemento que están en serie y en paralelo con C. Entonces, esto se simbolizaría así. A, que es esto que tenemos acá, más B por C complemento, más C. Bien, veamos ahora las tablas de verdad de los circuitos. Igual que en los casos anteriores, las tablas de verdad nos sirve para estudiar el comportamiento de un circuito, dados todos los valores posibles que pueden obtener sus variables. Recordemos que en este caso, en el caso de los circuitos, los interruptores pasarían a ser las variables. Y veamos qué viene a continuación. Tenemos que este circuito se representa como X más Y multiplicado por X complemento por Y complemento. ¿Por qué? Porque tenemos X más Y o X y Y en paralelo, recordemos que es la suma, y eso está en serie con X complemento, Y complemento. Y bien, esto sería la tabla de verdad de este circuito. Recordemos, esta parte tenemos solo X y Y se comienza a llenar la tabla de esta manera: 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, porque son solo dos variables. Recordemos que como son dos variables nada más, igual tendríamos cuatro filas. Y bueno, según los valores de X y Y, ya podríamos tener los de X complemento, los de Y complemento. Según las tablas de verdad de los circuitos en serie, tenemos entre los circuitos en paralelo tenemos X más Y, y según la tabla de la verdad de los circuitos en serie tenemos X complemento, Y complemento, y de igual manera podemos obtener este circuito. Hablemos ahora de los circuitos equivalentes. Dos circuitos son equivalentes cuando dos o más circuitos serían equivalentes cuando sus tablas de verdad posean los mismos valores. Por ejemplo, tendríamos que demostrar que los circuitos X más X complemento por Y y X más Y son equivalentes. ¿Cómo haríamos esto? Tendríamos que hacer la tabla de verdad para los dos circuitos.
En este caso, la tabla de verdad sería como sigue. Primero, graficamos el circuito, que tendríamos el primer circuito, y aquí tendríamos el segundo circuito, X más Y. Y la tabla de verdad sería como sigue. De igual manera, X, Y, dos variables, y llenamos estos cuadros 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y se llenan de cada uno de los valores que aparezcan acá, como hemos hecho en todos los ejercicios relacionados con tablas de verdad anteriormente. Y se tiene que al final el valor para X más X complemento por Y, y el valor para X más Y de las tablas de verdad es el mismo. Por lo tanto, estos dos circuitos son equivalentes. Las propiedades de los circuitos son las siguientes. Les recomiendo de nuevo anotar todas estas propiedades porque serán útiles más adelante. Y bien, la simplificación de los circuitos consiste en encontrar el circuito equivalente más simple para un circuito dado. Para esto se deben aplicar las leyes booleanas a la forma algebraica del circuito. El ejemplo es el siguiente. Esta simbolización que se ve acá y su forma algebraica, que sería esta. Y bien, aquí aplicamos la propiedad número 5. Tenemos inicialmente AB más A por B complemento. Aplicando la propiedad número 5, que sería la propiedad distributiva, obtenemos esto. A por, o bueno, lo que teníamos anteriormente, multiplicado por, que sería igual a A por B más B complemento. De la propiedad 7, y lo que obtuvimos acá, en el paso anterior, lo traemos para acá, y decimos que esto sería igual a A multiplicado por 1, ya que B más B complemento es igual a 1, según la propiedad 7. Y por último, tendríamos que A por 1 es igual a A, según la propiedad 9. Y de esta manera hemos logrado demostrar que la simplificación de este circuito, que el circuito equivalente del circuito que tenemos acá, es este circuito. Aquí tenemos un ejemplo más de esta simplificación, de la simplificación de un circuito más complejo. En se seguiría un procedimiento similar. Aplicamos el paso, la propiedad, en el paso 1 la propiedad número 7, la propiedad número 9 luego de eso, y luego propiedad 10, propiedad 4, 3 y 9. Y bien, este es el fin de este video.